Este martes se dio inicio a la Asamblea General de la ONU en una emblemática jornada marcada por la guerra en Ucrania, las catástrofes climáticas y la inseguridad alimentaria, y en la que se ha dado la intervención de varios líderes mundiales de manera presencial. En la apertura del evento, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó a los gobernantes de la tormenta perfecta que se cierne sobre el planeta y que provocará un invierno de protestas. La cita de la ONU tendrá ausencias importantes como los de los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, el mandatario también Miguel Díaz-Canel de Cuba y el mexicano Andrés Manuel López Obrador. Durante el martes, líderes mundiales pidieron redoblar esfuerzos contra la creciente inseguridad alimentaria agravada por la convergencia de crisis, mientras que los presidentes latinoamericanos que intervinieron en la Asamblea General de la ONU reclamaron negociaciones para poner fin al conflicto provocado por la invasión rusa de Ucrania. Por su parte, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, quien asiste por primera vez a este encuentro diplomático, aseveró este miércoles a las Naciones Unidas que su país no busca tener un arma atómica y exigió garantías a Estados Unidos de que cumpliría con cualquier nuevo acuerdo nuclear. Durante su discurso este miércoles, se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncie ante la Asamblea General de Naciones Unidas 2.900 millones de dólares en nueva ayuda para abordar la inseguridad alimentaria mundial, según un comunicado de la Casa Blanca. De esta manera iniciamos Noticias Globovisión Internacionales. Les acompaña José Enrique Robles y Trina Acevedo. Hoy estaremos abordando durante esta media hora cómo avanza la Asamblea General de la ONU que se lleva a cabo en Nueva York, donde además los diferentes líderes ya han dado sus primeros discursos, y esto sucede cuando se presencian además estos contrastes, pero donde hay un punto común que son los llamados a la acción. Es así, Trina, buenos días para ti, buenos días para toda Venezuela. Estamos hablando hoy sobre la máxima cita diplomática de este año y de todos los años que la Asamblea General de Naciones Unidas. Ya se ven también las divisiones crecientes en este organismo al que Estados Unidos ha apelado para hacer reformas, pero se plantean temas como tú lo decías, la guerra en Ucrania, así como otros que el secretario general de Naciones Unidas ha pedido no olvidar en esta oportunidad. Vamos a comenzar de esta forma Noticias Globovisión Internacionales, invitándolos a seguirnos en @internacionales_gb, @Trina Acevedo y @J Enrique Robles. Lleno de pesimismo y a la vez en tono de alerta, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su apertura a la Asamblea, se dirigió a los líderes mundiales y sentenció que una tormenta perfecta se cierne sobre el planeta, el cual provocará un invierno de protestas. Necesitamos acción en todos los ámbitos. No nos hagamos ilusiones, estamos en mares agitados. Un invierno de descontento global está en el horizonte. La crisis del costo de la vida hace estragos, la confianza se desmorona, desigualdades estallan y nuestro planeta arde. La gente está sufriendo y los más vulnerables son los que más sufren. Guterres añadió que las divisiones políticas socavan el trabajo del Consejo de Seguridad, el derecho internacional, la confianza y la fe de la gente en las instituciones democráticas. Es por ello que hizo un llamado a la acción en todos los ámbitos. También alzó la voz por el calentamiento global que sacude al mundo. El secretario general indicó que la industria de los combustibles fósiles están dando un festín con cientos de miles de millones de dólares en subsidios y ganancias inesperadas, mientras que los presupuestos de los hogares se reducen y el planeta arde. Afirmó que el mundo es adicto a los combustibles fósiles y ya es necesaria una intervención. Pero como les decíamos, la guerra en Ucrania está en el foco de esta Asamblea General de la ONU. Vamos a revisar la agencia France 24. Titula: de izquierda a derecha, América Latina pidió en la ONU terminar con la guerra en Ucrania. Desde el derechista presidente brasileño Jair Bolsonaro o el paraguayo Mario Abdo Benítez, a los izquierdistas Gustavo Petro, Luis Alberto Arce o el peruano Pedro Castillo, reclamaron negociaciones para poner fin a un conflicto que está afectando al mundo entero y que, como alertó el presidente francés Emmanuel Macron desde la misma tribuna, lo está fracturando. Alto al fuego inmediato y diálogo han sido algunos de los deseos y demandas más oídos en la tribuna de la ONU
de la boca de los latinoamericanos y otros países del sur, así como críticas a las sanciones impuestas por la comunidad internacional para doblegar la determinación del presidente ruso Vladimir Putin a someter a Ucrania bajo su férula. Lo reseña la agencia France 24 en su sitio en internet. Una de las intervenciones más llamativas de los líderes latinoamericanos ha sido la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que anunció en su primera intervención en la ONU el fracaso de la guerra antidrogas en medio de una reiterada visión hacia la prevención del consumo en el lugar de la persecución contra los cultivadores de la hoja de coca, siendo esta además su primera intervención en la ONU. 40 años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas. Petro apuntó que en el espacio de la coca y los campesinos que la cultivan es demonizado por los líderes mundiales que han calificado a las drogas derivadas de esta planta como un veneno, a pesar de que, según el mandatario colombiano, solo cause mínimas muertes por sobredosis. El mandatario también acusó a los países desarrollados de la destrucción de la Amazonía y cuestionó la explotación de los recursos naturales. Y hablamos más sobre el presidente colombiano Gustavo Petro, porque al margen de la Asamblea General asistió a la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria de la ONU, también realizada en Nueva York, y desde allí instó a la inversión extranjera para producir alimentos que lleguen a todo el mundo. Efectivamente, desde la ciudad de Nueva York, el presidente Petro afirmó que el problema de la desigualdad de ingresos produce la hambruna y no permite consolidar la soberanía alimentaria, invitando a abrir la frontera agraria de Colombia para garantizar comida y alimentos para el mundo. Pone otros protagonistas sociales en el escenario de la política, al lado de las grandes corporaciones multinacionales de producción de nutrientes, de semilla, que incluso afectan de manera grave las emisiones de efecto invernadero que se producen en el planeta, como la producción de la carne ha demostrado. También aparecen otro tipo de sujetos sociales a los cuales hoy deberíamos empoderar, llenar de derechos, rescatar. La mujer campesina, por ejemplo, el campesinado, que lejos de desaparecer, aún resiste en muchos países de nuestros continentes y aún es un eje fundamental en la producción de nutrientes para la humanidad. Finalmente, el presidente colombiano destacó el potencial para producir y exportar alimentos en sus más de 30 millones de hectáreas con potencial productivo, como posible solución a la desigualdad y la violencia. Para Noticias Globovisión Internacionales, reportó Elda Primera. El reporte de nuestra corresponsal en Colombia, también siguiendo muy de cerca lo que ocurre durante estos días en Nueva York. Trino, vamos a revisar cuáles son los temas más importantes que se están abordando en esta 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas. En primer lugar, como ya lo hemos mencionado, la guerra en Ucrania. También, por supuesto, están las amenazas nucleares que provienen del conflicto entre Rusia y Ucrania. Por supuesto, no puede faltar la crisis alimentaria mundial que se agudiza también con este conflicto. Y el cambio climático ha sido protagonista en esta asamblea, como lo ha sido también en anteriores. Lo importante de esto es que el secretario general Antonio Guterres también ha pedido que los conflictos y crisis lejos del foco de atención no dejen de ser abordados en esta máxima cita diplomática. Por ejemplo, está el tema de los derechos humanos en Myanmar
la sequía en el Cuerno de África y las condiciones de seguridad en Haití. Revisamos otras informaciones. Son exactamente las 6:42 en Moscú, Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una movilización militar parcial con llamados a reservistas y además prometió utilizar todos los medios disponibles para proteger el territorio. Esto podría ser una declaración que hace temer una amenaza nuclear. Me gustaría recordarles que nuestro país también tiene varias armas de destrucción y en ciertos aspectos incluso armas más modernas que los países de la OTAN. Si hay una amenaza a la integridad territorial de nuestro país para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance. Aquellos que están tratando de chantajearnos con armas nucleares deben saber que el viento también puede girar en su dirección. Estados Unidos, Ucrania y la OTAN reaccionaron de inmediato. Washington aseguró que se toma en serio la amenaza del presidente ruso sobre usar armas nucleares. La Casa Blanca calificó de irresponsable la amenaza de Rusia y anunció graves consecuencias si Rusia avanza en ese sentido. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó que no cree que Rusia tome esas medidas e indicó que espera que el mundo no lo permita. La OTAN condenó lo que llamó una retórica nuclear imprudente de Rusia. Y esto ocurre, Trina, cuando se está realizando la Asamblea General de la ONU, a la que el presidente ruso Vladimir Putin no asiste, tampoco lo hace el presidente chino Xi Jinping. Hoy estamos hablando de esto aquí en Noticias Globovisión Internacionales. Así es, los invitamos a que nos dejen sus dudas a través de @internacionales_GB. Ya regresamos.